Esta mañana vamos a seguir viendo Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y estamos viendo el tema, la fe de Moisés para salir de Egipto. La fe de Moisés para salir de Egipto. Y los versículos son 27 a 29 de Hebreos capítulo 11. Vamos a entregar este tiempo al Señor una vez más antes de dar la exposición de este pasaje para que nos ayude, para que entendamos y para que seamos edificados por medio de su palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana y gracias por tu palabra. Gracias que tú nos has dado realmente estos ejemplos de fe, entendiendo que no eran hombres perfectos, sino que eran hombres como nosotros, que tenían sus temores, sus dudas, pero con todo tú ibas obrando en sus vidas y también por medio de ellos para realizar tus planes. Y te pido, Señor, que nosotros también podamos aprender de esto en este tiempo y las dificultades que estamos pasando en nuestras vidas, en las circunstancias, por nuestro propio pecado y también por el mal rumbo del mundo, Señor, en este tiempo. Ayúdanos, Señor, realmente a ver que tú eres soberano, que tú estás obrando y que tú nos has llamado a confiar en ti en este tiempo. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Así que estamos en Hebreos 11, 27 y 29 y vamos a estar viendo los 3 puntos que ustedes tienen en el bosquejo. En lugar de temerle la ira del hombre más poderoso en la tierra, Moisés confió en el cuidado del Dios Todopoderoso. El segundo punto, eso es el versículo 27, el primero. El segundo, 28, por su fe Moisés obedeció las instrucciones de Dios en la Pascua para no sufrir las consecuencias de la desobediencia. Y el tercero, confiando en Dios, Moisés guió a los israelitas a través del Mar Rojo mientras los egipcios se ahogaban. Y todo eso para que nosotros también seamos animados a confiar en el poder y el cuidado de nuestro gran Dios. Muchas veces pensamos en las personas de Hebreos 11 como los que solo tenían victorias de fe a través de sus vidas. Y no pausamos para meditar en todos sus fracasos y también la paciencia de Dios para con ellos. Por ejemplo, respecto a Moisés, Dios había tomado 80 años para formar los fundamentos de fe en su vida. Y luego, obviamente, aún durante ese tiempo Dios estaba obrando en su vida, pero fue después de eso que él fue usado de una forma extraordinaria, llegando a ser un instrumento útil en las manos de Dios. Y la pregunta para nosotros en eso es, ¿cuántos de nosotros hemos pasado 80 años de entrenamiento y disciplina de parte de Dios para que le seamos instrumentos útiles? Bueno, yo creo que ninguno de nosotros todavía. Pero debemos entender que Dios va obrando en nosotros. Las dificultades que estamos pasando en este momento y que hemos pasado para que nosotros lleguemos a ser también esos instrumentos útiles en sus manos. También, ¿no?, fue así con Moisés. Las dificultades, las pruebas y todo lo que pasó llegó a ser, ¿no?, lo que Dios usó para formarlo y en el líder de los israelitas para sacarlos de la tierra de Egipto. Y aún, como vamos a tocar brevemente hoy día, después de que Dios había llamado e indicado su rol a Moisés, aún después de eso, él tenía dudas, él renegaba, pero con todo Dios seguía empujándolo, obrando en su vida
para que él llegara a ser ese instrumento en sus manos. Vamos a dar lectura a Hebreos capítulo 11, a varios versículos, no todo el capítulo. Vamos a comenzar con el versículo 1 hasta 3 y luego pasamos a otros versículos. Hebreos 11, versículo 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Pasando al versículo 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Pasamos al versículo 23 y ahora vamos a leer hasta el versículo 29, de 23 a 29. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Hasta ahí en la lectura de la palabra. La verdad principal es, después de que Dios había formado el carácter de Moisés, él fue un ejemplo de fe constante en Dios, enfrentándose una y otra vez con circunstancias humanamente imposibles. Y eso es lo que vemos, ¿no?, en la vida de Moisés, no solo en lo que vamos a ver hoy, sino también si uno va pasando por el Antiguo Testamento y toda la historia de Moisés, van a ver el ejemplo de Moisés en eso. Versículo 27, ¿no? En lugar de temerle la ira del hombre más poderoso en la tierra, Moisés confió en el cuidado del Dios Todopoderoso. Dice ese versículo, Hebreos 11, 27, por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Bueno, al pensar en este versículo, la pregunta es, ¿cuál salida de Moisés está haciendo referencia? Hebreos 11, 27, porque en realidad Moisés salió de Egipto 2 veces. La primera vez después de haber matado al egipcio, quien estaba golpeando a un hebreo. Y en esa ocasión dice el texto que la razón por la cual Moisés salió de Egipto fue por miedo a Faraón. Así que usa en ese texto la palabra huir. Entonces la pregunta es, ¿está hablando de esa salida de Egipto? Algunos comentaristas y algunas personas piensan que sí. Por ejemplo, el comentario exegético dice algo como, es que tuvo miedo y huyó del peligro donde ningún deber le mandara quedar. Entonces él está apuntando a que realmente él no debería haberse quedado porque no había recibido un llamado para quedarse. Y dice ese comentario, providencia y sacrificar su esperanza de ser el futuro libertador, según las divinas instrucciones, era su gran propósito. Así que, en su opinión, que fue a pesar de las prohibiciones del rey que salió de Egipto.
Y sigue ese comentario diciendo algo como, si Moisés hubiera quedado ahí en Egipto, habría sido o habría buscado o llegado a usar una manera para disimular lo que él había hecho en matar a ese egipcio, porque era de la familia real. Así que no, los poderosos siempre tienen maneras de disimular, de esconder sus hechos. Y habrían llegado a usar eso. Entonces, de punto de vista de este comentario, fue la primera salida que está indicando este versículo, Hebreos 11:27. Y cuando uno va investigando de los dos diferentes puntos de vista, hay cosas a favor y en contra de las dos posesiones. Así que eso es una, ¿no? De que está refiriéndose a esa salida cuando estaba huyendo voy a decir, en desobediencia en desobediencia al rey, que está haciendo referencia a eso. Y eso es según la referencia cronológica. Yo creo que no es la mejor interpretación de ese versículo. Más bien yo creo que está hablando de la segunda salida, cuando llevó al pueblo de Israel en la Pascua, o después de la Pascua, y con todo el pueblo salió de Egipto. Y yo creo que está hablando de eso porque lo que dice en Éxodo respecto al tener, huyó, y también él tenía temor del rey en ese tiempo. Y ese versículo dice, por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey. Y es en la segunda ocasión que realmente Dios había obrado en la vida de Moisés de tal forma que ya no estaba teniendo ese temor de la ira del rey contra él, del rey de Faraón, digo. Dice Kistemaker, en contraste con lo anterior, ¿no? La postura o la primera salida de Egipto, después que Moisés hubo esperado 40 años en Madián, Dios lo llamó y le habló desde la zarza ardiente. Él instruyó a Moisés para que fuese al faraón y sacase al pueblo de Israel de Egipto. Este sí que era un encargo que demandaba fe. Moisés repetidamente presentó sus objeciones, hasta que finalmente Dios le aseguró que los ancianos de Israel le escucharían, que Dios haría que los egipcios estuviesen favorablemente dispuestos para con los israelitas, que Moisés haría milagros y que Aarón, el hermano de Moisés, le acompañaría en sacar al pueblo. Después de recibir estas instrucciones divinas, Moisés se transformó en un hombre de fe que no le temía a Faraón. Y yo estoy de acuerdo con eso, y creo que Hebreos 11:27 está hablando de esta salida y también está íntimamente vinculado con el versículo 28, que habla de cuando ellos celebraron la Pascua para salir de Egipto. Y vamos a tomar unos minutos para pensar en esto. En ese momento, cuando Moisés volvió a Egipto, después de haber estado en Madián por esos 40 años, ¿cuál fue el encargo que Dios le había dado? Fue de ir, enfrentarse con Faraón y darle un mandato. Él tenía que entrar en la presencia de Faraón, tenía que darle un ultimátum de parte de Yahweh Dios, el Dios verdadero, pero un Dios que desconocía Faraón. Y obviamente fue muy atrevido de parte de Moisés entrar en la presencia de Faraón, el hombre más poderoso, como para hacer eso. Y si pasamos a Éxodo capítulo 5, vamos a leer 2 versículos ahí. Dice, después
Éxodo 5, versículo 1 y 2. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón. Entonces ellos entraron en la presencia del rey y le dijeron, así dice Yahweh, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo, ¿quién es Yahweh? Para que yo escuche su voz y deje ir a Israel. No conozco a Yahweh y además no dejaré ir a Israel. Así que con ellos, obviamente, fue muy atrevidos de su parte para entrar la presencia y para decirle, mandar, ¿no? Darle un mandato de parte de Yahweh, un Dios, obviamente, desconocido de parte de Faraón, y decirle, esto es lo que tienes que hacer. Y obviamente el rey, Faraón, no estaba acostumbrado a recibir esos mandatos de parte de otras personas. Y cuando pensamos en esa situación, ¿quién de nosotros, hablando de la fe para entrar así la presencia del rey, darle ese mandato de parte de Dios y mandarle eso, ¿quién de nosotros se atrevería a hacer tal cosa? Y aún pensando en nuestra situación, ¿quién entraría en la presencia del presidente? ¿No? Un hombre hoy día con mucho menos poder que tenía Faraón para darle un ultimátum de parte de Yahweh Dios. Si muchas veces tenemos miedo de hablar de Dios y Jesucristo a la gente común, ¿cuánto más miedo, temor tendríamos en la presencia de una persona de poder? Pero esta es la confianza, esta es la fe que Yahweh Dios había obrado en la vida de Moisés para que él pudiera entrar en la presencia de Faraón y decirle eso. Pero continuamos en Éxodo capítulo 11, solo para ver un poco más de su osadía en ese tiempo de su vida. Éxodo capítulo 11, versículo 6. Éxodo capítulo 11, capítulo 6. Y eso sí, ya está haciendo referencia a la Pascua y la salida que iba a haber. Dice de 6 a 8, y habrá clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido, y como nunca más lo habrá. ¿No? Hablando de la muerte de los primogénitos, cuando Moisés está anunciando a Faraón lo que iba a pasar, pero ninguno de los israelitas, ni siquiera un perro le ladrará, ni a un hombre ni a animal, para que ustedes entiendan cómo Yahweh hace distinción entre Egipto e Israel. Todos estos sus siervos descenderán a mí y se inclinarán ante mí, diciendo, sal, tú y todo el pueblo que te siga. Y después de esto, yo saldré. Y esta es la parte que quiero que notemos. Esta última frase aquí, en versículo 8. Y Moisés salió ardiendo en ira de la presencia de Faraón. ¿Quién estaba airado aquí? ¿Estaba enojado? Fue Moisés por la obstinación y por la dureza de corazón, la desobediencia de Faraón en cuanto a no obedecer lo que Dios, Yahweh, le había mandado, en no dejar ir al pueblo de Israel. Fue Moisés quien estaba airado contra este hombre más poderoso y manifestó, yo creo, sin duda, esa ira en su presencia. Así que no solo era que Moisés había aprendido a no estar con temor delante de Faraón, más bien vio a Faraón como un hombre desobediente a Dios y con esta ira justa, él fue manifestando que no tenía temor de ese hombre. Y la última parte del versículo 27 nos dice por qué Moisés no tenía temor de la ira del rey. Ya no tenía ese temor, porque se mantuvo firme como viendo al invisible.
Se mantuvo firme como viendo al invisible. Sabemos que Yahweh Dios se apareció de alguna forma a Moisés en la zarza ardiente en Madián. Esto fue después de haber huido de Faraón y después de haber vivido esos 40 años ahí. Fue en ese momento que Yahweh se le apareció y también lo llamó y le indicó su destino. Él tenía que volver a Egipto para liberar al pueblo. Moisés tenía muchas objeciones por las cuales no quería aceptar el llamado de Yahweh. Aún hasta ese momento en su vida, Moisés tenía temor, no solo del rey, sino también de cosas menos poderosas. Por ejemplo, de los mismos israelitas. Y él dijo, ¿qué tal si no me creen? ¿No? Y yo creo que eso fue también para disimular su temor de ir y obedecer lo que Dios le había mandado. Pero con todo, Yahweh prevaleció sobre las objeciones y el temor de Moisés. De tal forma que llegó a creer en el poder y la palabra de Yahweh Dios. Él se mantuvo firme, ya viendo al invisible. Después de ese encuentro con Moisés, ¿no?, que Yahweh tuvo con Moisés, Moisés comenzó realmente a obedecer y confiar en Yahweh Dios. Obviamente sabemos de varias historias, no de forma perfecta, pero sí había ya otro rumbo de fe, de obediencia en su vida. Y lo que dice aquí es muy importante. Moisés hizo esto porque ya estaba contemplando de una forma espiritual a Yahweh Dios en toda su majestad, su poder, su gloria. Ya no estaba viendo a Faraón como un hombre de gloria, de poder, de majestad, por decir. Más bien estaba viendo a Yahweh Dios, el creador, sustentador, y entendiendo que solo Yahweh es digno de ser temido y digno de ser obedecido. Y la pregunta para nosotros es, ¿cómo es que Dios nos va trabajando en nuestras vidas? Es lo mismo. Dice en varios pasajes como el 2 de Corintios 3, 17, 18, 2 Corintios 3, 17, 18. Ahora bien, el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. La forma, el medio por el cual Dios va transformando nuestras vidas es por contemplar, es por meditar en quién es Yahweh Dios, su poder, su gloria, su cuidado, ¿no?, para con su pueblo a través de toda la historia, y incluyendo nuestras propias vidas. Moisés creció en su fe y se mantuvo firme, ¿cómo? Por contemplar al Señor. Vamos a ir pasando al segundo punto en un momento, pero quiero hacer dos aplicaciones antes de eso. Primero, la primera aplicación, bueno, acabamos de hacer uno en cuanto a contemplar, eso yo creo es lo más fundamental, lo más importante. Pero hay dos aplicaciones más. La fe verdadera, esta es la primera de esas otras dos. La fe verdadera es esperar el tiempo de Dios. Cuando Moisés mató al egipcio, él estaba queriendo adelantar el tiempo de Dios para liberar al pueblo de Israel. Y eso es lo que no vamos a pasar ahí, pero dice en Hechos 7, 23 a 25, que él estaba pensando que los israelitas entenderían que Dios iba a usarlo a él para liberarlos. Pero esa situación no terminó como él había querido. Y él terminó huyendo de
del rey de Egipto. Él pensaba que sus hermanos entenderían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendían eso. Y así que Dios obró como 40 años en su vida para adiestrarle, para entrenarle, para disciplinarle en esa preparación para Moisés. Él tenía que aprender que la fe verdadera es esperar el tiempo del Señor. Y muchas veces nosotros tenemos o podemos tener una comprensión correcta de qué es la voluntad de Dios, como Moisés tenía esa comprensión, pero no esperamos el tiempo del Señor. La segunda aplicación voy a hacer con la cita de Morris. Dice, en conclusión, bien se podría decir de Moisés lo siguiente: no fue tan grande porque, hablando de Cristóbal Colón, ¿no? El que descubrió América, no fue tan grande porque descubrió América, como porque se lanzó a la mar en la fe de que existía semejante continente para descubrir. Es decir, él no sabía, ¿no?, el resultado de su viaje. Y tal como Moisés, él obviamente entendía que Dios iba a liberar al pueblo por medio de él, pero no sabía exactamente cómo iba a ser la cosa, ni tampoco exactamente cómo iba a ser estar en la tierra prometida. Pero se lanzó con la fe, entendiendo que sí hay algo, y la fe es confiar en Dios y lanzarnos en el tiempo que Dios nos designa, confiando que Dios va a obrar lo que Él quiere por medio de nosotros. Y eso es lo que Moisés hizo. Y eso no tiene que ver solo con las decisiones grandes. La vida se vive muchas veces, bueno, en la mayor parte de las decisiones pequeñas, que se van juntando para dar forma a toda nuestra vida. Y en ese entonces, ¿no?, las decisiones pequeñas de Moisés y luego las decisiones grandes llegaron a unirse para darnos ese ejemplo de fe. Tal como en una pintura, cada pincelada es muy pequeña, pero forma parte de toda la pintura. Y eso es lo que nosotros necesitamos ir viendo. Nuestras decisiones de confiar en Dios, en las cosas, por decir, pequeñas, las decisiones diarias de nuestra obediencia, de amar a nuestro cónyuge, de perdonar, de confiar cuando nos faltan los recursos y todo eso, es lo que llega a formar nuestro carácter para las cosas más grandes. Entonces, primero, las aplicaciones de este punto: contemplamos al Señor. Eso es lo fundamental y eso es la forma que Él vaya transformando nuestras vidas. La segunda es: esperamos el tiempo del Señor. Y la tercera es: sí, en el tiempo del Señor es lanzarnos, obedecer su voluntad y confiando en Él para obrar en nosotros y también por medio de nosotros lo que Él desea. El punto 2. Por su fe, Moisés obedeció las instrucciones de Dios en la Pascua para no sufrir las consecuencias de la desobediencia. Hebreos 11:28. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos, ¿no?, a los israelitas. Y podemos hacer la pregunta: ¿cuándo fue instituida la Pascua? Fue instituida en ese momento de la historia, cuando Yahweh estaba a punto de sacar a su pueblo de la tierra de Egipto.
Y para ese momento, Yahweh había juzgado a Egipto con las 9 primeras plagas. Pero ya venía la última y más terrible plaga. Y en esa plaga dice en Éxodo capítulo 11, y no vamos a dar lectura, pero habla de que Yahweh, tal vez voy a leer solo unos o dos versículos. Éxodo capítulo 11, versículo 4. Y Moisés dijo, así dice Yahweh, como medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está dentro o detrás del molino. También todo primogénito del ganado. Y así que Yahweh iba a pasar por todo Egipto para que muera, haciendo morir a todos los primogénitos. Y dice Kistemaker, la palabra Pascua es una traducción popular del hebreo original que puede significar pasar por alto perdonando a alguien. Pasar por alto perdonando. Yahweh dio a Moisés las instrucciones de lo que tenía que hacer para que Dios perdone a todos los primogénitos de Israel de la muerte. Tenía que tomar un cordero de ciertas características, ¿no? Un cordero perfecto para ser sacrificado. Tenía que ser un macho, ¿no? Sin defecto. Tenía que ser matado y luego su sangre puesta en los dos postes y el dintel de las puertas de la casa. Y esa sangre fue la señal de su fe y obediencia para que Yahweh pasara de largo esa casa. Y dice más adelante en Éxodo capítulo 12, versículo 13, la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Así que para nosotros, cuando escuchamos esa historia, es tan común escucharlo que realmente no pausamos para pensar en eso. Cuando ellos estaban en ese momento de la historia, ya era algo totalmente nuevo. Yahweh instituyó la Pascua como una celebración anual para recordar lo que Él iba a hacer en ese momento. De salvar a su pueblo, primero los primogénitos, y luego para sacarlos de la tierra de Egipto con mano fuerte, y para juzgar a los egipcios. Y obviamente entendemos que esta celebración de la Pascua apuntaba al sacrificio perfecto del Hijo Jesucristo, no del Hijo de Dios, Jesucristo, el Mesías. Pero en ese entonces Moisés instruyó a los israelitas en lo que tenían que hacer para no sufrir la muerte los primogénitos. Y la sangre rociada protegía a todos los primogénitos que estaban dentro de las casas de Israel. Así que para ese entonces, yo creo que al escuchar, no sabemos exactamente si los egipcios habían escuchado, por lo menos por rumores, lo que sea, de lo que iba a pasar. Obviamente algunos sí, porque Moisés entró en la presencia de Faraón para anunciarlo. Pero pensando en lo que había pasado a los egipcios, ya las 9 plagas, yo estaba pensando, ¿por qué muchos egipcios, o tal vez la mayoría, no se unieron a los israelitas en hacer ese sacrificio? Bueno, la razón es porque Yahweh mismo iba endureciendo los corazones, primero de Faraón y luego de los egipcios, para así multiplicar sus prodigios en su juicio contra ellos. Ellos, no es por ver milagros, como dice en otras partes de la palabra, que una persona
se convierte al Señor. Más bien, es por medio de la palabra y la obra sobrenatural de Dios en el corazón que uno se convierte. Y así, la gran mayoría de los egipcios se mantenían endurecidos de corazón. Y es posible que algunos se convirtieron y salieron con los israelitas, pero no había tantos de ellos. Pero para los israelitas, Yahweh en ese momento estaba instituyendo la Pascua como celebración para derramar sangre, para salvar sus vidas y para sacarlos de la tierra de Egipto. Ceballos dice, el comentarista, con frecuencia la obediencia de fe requiere acciones que para el mundo parecen absurdas. Y debemos entender que en ese momento ya sacrificar y pintar, ¿no?, los postes, el dintel de la puerta con la sangre, para los egipcios habrían parecido acciones muy absurdas. Pero Dios ordenó a Moisés que los israelitas mataran al cordero de la Pascua, que rociaron los dinteles y las puertas. Sin duda, ¿no?, los egipcios sonrieron y aún censuraron al ver esos. Y muchas veces es igual con nosotros. Y aún cuando cuando hablamos de cómo debemos vivir, anoche estuvimos hablando un poco en matrimonios, de cómo la relación que debemos tener con nuestros suegros, y también de la familia, de nuestro cónyuge, y que el mundo ve relaciones sanas, correctas, como algo muy raro, muy diferente y hasta absurdo. Pero Dios nos llama a ir viviendo de esa forma. También dice Kistemaker de la Pascua, ¿por qué iba Dios a matar a los primogénitos de los egipcios y proteger a los de Israel? Por cierto, que no iba a ser a causa de algún mérito de la nación de Israel, ¿no?, en un mérito propio de ellos. En un lapso relativamente breve, todos los israelitas de 20 años o más iban a perecer en el desierto, a excepción de Josué y Caleb. Sus primogénitos fueron salvados a causa de la sangre expiatoria del Cordero de la Pascua, que había sido rociada en la entrada de sus hogares. Los israelitas tienen que ver física y espiritualmente que la salvación viene del Señor. No era en sí por su propio mérito, sino más bien por solo confiar en Yahweh Dios. Realmente, la pregunta para nosotros es, ¿confiamos que Dios es poderoso como para cuidarnos? Y en ese momento de la historia, de lo cual habla el versículo 28 de Hebreos 11, ¿no?, por la fe ellos celebraron la Pascua, obedecieron el mandamiento de Dios respecto al sacrificar y a poner la sangre en las puertas. Pero muchas veces nuestras acciones muestran que nosotros desconfiamos en Dios. Desconfiamos en su cuidado para nosotros en el futuro. Y aún muchas veces en el diario vivir estamos viviendo preocupados, como si desconociéramos el cuidado de Dios de ayer, de anteayer, del año pasado, en nuestras vidas, y también el cuidado de Dios para con su pueblo a través de toda la historia. En este momento de la historia, hablando de hoy en día, vemos mucha corrupción humana, la desintegración de nuestras sociedades, la desobediencia descarada a Dios, ¿no?, en cuanto a la perversión sexual, la matanza de los vulnerables, ¿no?, de los bebés, de los ancianos y muchas otras cosas. Pero Dios está
nos está llamando a vivir en fe, confiando en Él y proclamando y viviendo su evangelio en medio de las tinieblas de hoy en día. Moisés se enfrentó a Faraón con la fe diciendo, Yahweh Dios dice. Y nosotros hoy en día tenemos que decir, Yahweh Dios dice. Y no solo decirlo, sino vivirlo en nuestras vidas. Y eso es comenzando con las cosas pequeñas en nuestras vidas. Continuamos con el tercer punto. Confiando en Dios, Moisés guió a los israelitas a través del Mar Rojo mientras los egipcios se ahogaban. Y dice en versículo 29, Hebreos 11, 29, por la fe pasaron al Mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Hay algo distinto e interesante en ese versículo. Es algo que distingue de los dos versículos anteriores. Los dos versículos anteriores tienen un enfoque en la fe de Moisés. Y este versículo dice, por la fe pasaron el Mar Rojo. Por la fe, y la pregunta es, ¿por la fe de quién? Porque todo el pueblo pasaron el Mar Rojo. Y este versículo hay ambigüedad aquí respecto a si está hablando solo de la fe de Moisés o si está hablando también de la fe de los mismos israelitas. Bueno, se puede hacer los dos argumentos. A fin de cuentas, todo el pueblo de Israel pasaron por el Mar Rojo. Y así que, por lo menos en el último momento, ellos ejercieron fe en el Señor. Pero, ¿qué es lo que pasó en ese entonces? Éxodo capítulo 14, versículo 10. Y ya los israelitas habían salido y el ejército de Egipto los estaba persiguiendo. Y dice Éxodo 14:10, al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron a Yahweh. Dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? No es lo que te dijimos en Egipto, déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Y parece obvio que hasta ese momento los israelitas mismos no tenían fe y confianza en Dios. Pero continúa la historia. Pero Moisés dijo al pueblo, versículo 13, no teman, Éxodo 14:13, no teman, estén firmes y vean la salvación que Yahweh hará hoy por ustedes, porque los egipcios a quienes han visto hoy, no los volverán a ver jamás. Yahweh peleará por ustedes, mientras ustedes se quedan callados, quietos. Moisés mismo sigue manifestando su confianza en el Señor, diciéndoles, mira, estamos ya frente a una circunstancia humanamente imposible, ya no hay salida. Tenemos el mar por delante y también por detrás, ¿qué es lo que tenemos? El ejército de Egipto. Y los israelitas estaban viendo bien su circunstancia terrenal. Pero Moisés, como dice en versículo 27, estaba viendo al invisible, viendo lo que Dios iba a hacer por medio de él y para liberar a su pueblo. Ya mencionamos en otro momento, en versículo, cuando Moisés huyó de Egipto la primera vez,
Él estaba intentando, cuando mató al egipcio, estaba intentando adelantar ¿cómo decir? El cronograma para la voluntad de Dios. Y muchas veces tenemos que estar esperando el momento correcto. Pero en este momento, ¿qué dice? Entonces, versículo 15, Éxodo 14, 15. Entonces dijo Yahweh a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los israelitas pasarán por en medio del mar, sobre tierra seca. Así que en ese momento Dios le dice, ¿por qué están quietos? ¿Por qué no están haciendo nada? Pónganse en marcha y que pasen por en medio del mar. Así que ya no fue el momento de esperar. Fue el momento de seguir adelante, confiando en Yahweh Dios, quien iba a abrirles camino otra vez en una situación humanamente imposible. Dios estaba diciendo, no deben estar mirando sus circunstancias terrenales. Mírenme a mí y síguenme. Y eso es lo que los israelitas hicieron. Y dice, versículo 17, Éxodo 14, 17, pero yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros, su caballería. Y entonces sabrán los egipcios que yo soy Yahweh, cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. Y así que, cuando los israelitas entraron y luego detrás de ellos los egipcios entraron. ¿Y qué dice? Pueden mantener un dedo ahí en Éxodo 14, pero volviendo a Hebreos 11, 29, la segunda parte de versículo 29. Hebreos 11, 29, la última parte. Y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, ¿no? De pasar por en medio del Mar Rojo, se ahogaron. Y la pregunta es, ¿por qué se ahogaron? ¿No creyeron los egipcios que iban a poder cruzar el Mar Rojo en tierra seca como habían hecho los israelitas? Y yo creo que la respuesta es sí. Ellos creyeron que ya habían visto, ¿no? Los israelitas pasando por en medio del mar. Así que ellos creyeron, ya vamos a perseguirlos y vamos a alcanzarlos. Pero no resultó así. Hay dos razones por las cuales ellos perecieron en el mar. Primero, ¿qué dice Éxodo 14 de parte de Yahweh Dios? Dice, Yahweh iba a endurecer sus corazones para glorificarse a sí mismo por medio de su destrucción. De parte de Yahweh, el juicio contra Faraón y su ejército, ¿no? En cuanto a hacerlos ahogar en el mar, era para manifestar su poder, su gloria. Así que de parte de Yahweh, él tenía un propósito para que entraran los egipcios no en el mar. Y segundo, de parte de los egipcios. Otra vez hago la pregunta, ¿ellos creyeron que iban a poder cruzar el mar? Otra vez repito, sí. Ellos creyeron y en sí, como dije, creo que tenían más confianza que muchos israelitas. Se lanzaron a perseguir a los israelitas sin pensar en su propia seguridad. Pero en medio de su persecución, su suerte cambió. Y dice el texto que Yahweh sembró confusión entre los egipcios, entorpeció las ruedas de sus carros para que no avanzaran rápido. ¿Cuál fue el problema de su parte? El problema no fue su fe, porque tenían mucha fe que iban a poder cruzar el mar. Su problema es que su fe no fue puesta en Yahweh Dios, el creador y sustentador de todo. Yahweh es quien había abierto el mar para que pasaran por en medio los israelitas.
Yahweh es quien estaba manteniendo, sosteniendo, ¿no?, al agua de un lado y al otro lado para que los israelitas pasaran por el medio. Y Yahweh tenía el poder para seguir sosteniendo, ¿no?, el agua o dejarlo ya volver a lo normal en el momento que él quería. Y ellos no estaban, los egipcios sí estaban con una fe, por decir, una fe ciega, o podemos llamarlo también la presunción de la incredulidad. Es decir, ya estoy viendo algo abierto, voy a seguir ese rumbo, no tomando en cuenta quién está detrás de esa circunstancia que estamos viendo. Ellos no confiaron en Yahweh Dios como para unirse, porque si hubieran confiado en Yahweh Dios, hubieran unido al pueblo de Israel. Pero ellos seguían con el ejército de Faraón como para destruir al pueblo de Israel. Entonces estaban en contra de Yahweh y estaban en contra de su pueblo. Ellos tenían mucha fe, pero su fe estaba mal puesta. No estaba en el verdadero Dios, quien tiene el poder para sostener y el poder para destruir. Y cuando ellos se dieron cuenta de que su fe estaba mal puesta, ya era demasiado tarde. Ellos ya no podían, ya no había salida. Ya estaban destruidos. La fe verdadera no es una fe ciega, ni una fe en cualquier deidad. La fe verdadera mira a Yahweh para contemplar quién es Él. Él es el creador, sustentador, salvador, juez. Y es realmente confiar en Él y solo en Él. Y esa fe verdadera se manifiesta en acciones de obediencia, de tranquilidad, de no estar preocupados por la circunstancia en la cual estamos. La fe verdadera, otra vez, es mirar, contemplar, como hemos visto en versículo 27, contemplar como mirando al invisible. Eso es la fe verdadera. Y tampoco es solo ver circunstancias y decir, ya, entonces Dios me está llamando. Más bien, o Dios está abriendo camino a esto, como los egipcios estaban haciendo. Más bien es realmente conocer al Dios verdadero. Dice en Hebreos 13, versículos 5 y 6, hablando de una aplicación para nosotros respecto a confiar en Dios en medio de circunstancias humanamente imposibles. Moisés, los israelitas ya estaban frente al mar y también con el ejército detrás. Que dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? Y los israelitas necesitaban esa clase de confianza en ese momento. Ellos tenían que decir, mira, Yahweh ha estado con nosotros como para sacarnos de la tierra de Egipto. Yahweh nos ha llevado hasta este momento. Así que aunque estamos en una situación totalmente imposible, debemos seguir confiando en Yahweh Dios para cuidar de nosotros, para protegernos conforme a su voluntad. Así que la pregunta para nosotros es, ¿estás creciendo en tu confianza y obediencia en el Señor? Al enfrentarte con situaciones humanamente imposibles, ¿estás preocupado
¿Estás actuando en desconfianza? ¿Andas como loco buscando maneras de solucionar algo que Dios está diciendo? Quieto, espera. ¿O estás aprendiendo a descansar en el poder y el cuidado de Dios? Y también de avanzar. Cuando Dios nos llama a avanzar. Así que en estos versículos quiero animarnos. Otra vez, obviamente, esos 3 versículos hablan mucho de nuestra confianza en el Señor. Por la fe, versículo 27, Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey. Se mantuvo firme como viendo al invisible. Cuando llegó el momento de salir de Egipto, ya no estaba mirando el poder del rey de Egipto. No estaba mirando las cosas no terrenales como si tuvieran realmente el poder. Más bien estaba mirando ¿quién? Al invisible. Al Dios, ¿quién controla? ¿Quién es soberano sobre todas las circunstancias y quien también tiene poder para liberarnos en cualquier momento? Versículo 28, por la fe celebró la Pascua y el rocimiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Cuando cuando él recibió las instrucciones de Dios respecto a la Pascua, él transmitió esas instrucciones fielmente al pueblo. Y así él y todo el pueblo fueron a salvos de la muerte de los primogénitos. Y no solo eso, fue el momento que Dios usó para que ellos salieron de Egipto. Ellos, por la fe, recibieron las instrucciones y obedecieron en fe. 29, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Por la fe. Y no fue una fe ciega en cualquier Dios. Fue una fe en el Dios verdadero, quien tiene el poder para sostener, para liberar y también Él es quien nos sostiene, nos salva y también el poder para juzgar. Los egipcios, cuando ellos intentaron cruzar, se ahogaron. ¿Por qué? No tenían su fe puesta en el Dios verdadero. Así que quiero que entendamos que el mismo Dios que sacó a los israelitas de la tierra de Egipto con mano poderosa, usando a un hombre que antes tenía mucho miedo, es decir, Moisés, y que Dios iba obrando en su vida, iba trabajando en su vida por muchos años para hacerlo un instrumento útil. Dios está haciendo lo mismo en nosotros. Está usando todas las circunstancias, las dificultades, no las faltas que tenemos, ¿no? En cuanto a necesidades diarias, puede ser, ¿no? De los recursos, puede ser también de relaciones difíciles en nuestras vidas. Dios está usando toda nuestra vida para formar nuestro carácter, para que seamos conformados a su imagen y para que seamos nosotros instrumentos más útiles en sus manos. Recuerden la verdad principal esta mañana. Después de que Dios había formado el carácter de Moisés, él fue un ejemplo de fe constante en Dios, enfrentándose una y otra vez con circunstancias humanamente imposibles. Yahweh Dios usó a Moisés de forma extraordinaria en la redención de su pueblo de Egipto. Él fue instrumento útil en las manos de Dios porque confió solo en su poder y no en sus propias habilidades. ¿Cómo es que Dios nos está llamando a crecer en nuestra fe y obediencia para que le sirvamos mejor? Y yo creo que hay muchas aplicaciones para nosotros
en cuanto a eso, en cuanto a los temores que tenemos hoy día, en cuanto a nuestra confianza y nuestra obediencia a Dios. Y vamos a seguir orando juntos, que Dios siga obrando tal confianza, tal fe en nuestras vidas. Voy a leer unos versículos de Hebreos 11 para terminar. Versículo 6, Hebreos 11, versículo 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Versículo 24, Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme, como viendo al invisible. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este pasaje que realmente nos abre esta historia también aún más, esta historia en el Antiguo Testamento respecto a cómo tú sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto, y nos habla de la fe de Moisés y tal vez aún la fe del pueblo de Israel en algunos momentos, como para obedecer tus instrucciones. Sabemos, Señor, que tú eres nuestro creador, tú eres nuestro sustentador, tú eres el que nos ha salvado de nuestros pecados y también del maligno y toda la ira justa tuya, Señor. Y gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender, mirar cómo nos has sostenido hasta este momento, cómo tú has sostenido a tu pueblo a través de toda la historia, aún en circunstancias muy difíciles, y cómo nosotros necesitamos confiar en ti en medio de nuestro momento de la historia, en medio de las circunstancias que estamos pasando, Señor. Puede ser dificultades económicas, con relaciones con otras personas, también viendo la maldad del ser humano, Señor, en nuestros países, en todo el mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos fieles, proclamando y viviendo tu evangelio y tu verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, en las cosas pequeñas, en nuestras relaciones con nuestros cónyuges, nuestros hijos, para los menores y los adolescentes, para con sus padres. Señor, que realmente entendamos y te obedezcamos en fe. Gracias, Señor, por tu paciencia para con nosotros. Gracias por el sacrificio de Jesucristo, y que estamos delante de ti limpios por todo lo que tú has hecho en nuestro favor. En tu nombre. Amén.